el día de hoy. Entonces vamos a comenzar un nuevo curso acerca del sistema cardiovascular y por supuesto debemos comenzar con lo que es la anatomía del corazón y grandes vasos. Llegamos al corazón, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero al corazón por fuera. Es lo que se llamaría la configuración externa del corazón. Me alegra, me alegra. Aunque hoy no vamos a hablar de Profesor, ciclo cardíaco. buenas tardes. Ajá, dime. Entonces, básicamente, la sangre se oxigena en la aurícula derecha. No. Todavía ella no se ha oxigenado. Todavía ella no se ha oxigenado. O sea, estamos aquí, venimos sea de la vena cava superior o vena cava inferior y llegamos a la aurícula derecha, pero todavía no nos hemos oxigenado. Voy a hablar ahorita de lo que es la configuración externa del corazón, cómo se ve él por fuera, y ahora cuando pasemos a las cavidades por dentro vamos a seguir recorriendo y veremos dónde se termina oxigenando. Ok, muchas gracias. A la orden, a la orden. Ok, entonces en cuanto a la configuración externa del corazón, si ustedes se ponen a leer el Test-Tip, por ejemplo, que es el libro que más me gusta de anatomía porque te da más detalle, pero este, él, él es tan detallista que te da los detalles dobles en el caso del corazón, porque te habla del corazón. Si el corazón lo tienes, si tú agarras este corazón, el corazón de una res, por ejemplo, de un cochino, lo agarras por aquí por la aorta, lo agarras con tus dedos por la aorta, ¿qué va a pasar con el corazón? La punta se va a dirigir hacia abajo, ¿verdad? Entonces, te lo describe como si el corazón lo tuvieras tomado por aquí y estuviera con la punta completamente vertical, y te lo describe también como si el corazón está en el sitio. Entonces a mí me gusta, obviamente, mejor describirlo como está en el sitio porque nosotros somos médicos, no anatomistas que tratamos con cadáveres, sino como médicos que tratamos a pacientes y que Dios mediante un día, uno de ustedes, Dios mediante será un cirujano cardiovascular, va a operar un corazón y se tiene que ubicar con el corazón vivo en la persona y no agarrado por un lado. Entonces, el corazón, según la mayoría de los anatomistas, tiene tres caras y tres bordes. Así como cuando estudiamos los huesos, que tienen, si tienen tres caras, tienen tres bordes. Entonces, a veces es un poquito difícil imaginarse las caras y los bordes. Yo traje este dibujito, sin embargo, este dibujito me tiene cuatro caras. Entonces tiene cuatro caras, pero yo creo que los ayuda un poco. Fíjense que entonces el corazón es una estructura piramidal que tiene un vértice hacia abajo y hacia adelante y que tiene una base hacia atrás y hacia arriba. Entonces fíjense cómo está aquí señalado la base de esta pirámide que está acostada y el vértice que está dirigido hacia abajo y hacia la izquierda y hacia adelante. Entonces, tenemos tres caras que son las que voy a describir. Tenemos la cara amarilla, que es esta misma, que es llamada cara anterior o también llamada esternocostal. Y de hecho, fíjense, este corte vino Testí y le pasó un hachazo al corazón por todo el medio y entonces fíjense cómo quedó. Entonces tenemos una cara, esta sería la cara anterior. Algunos anatomistas también le dicen cara anterolateral y otros también le dicen cara esternocostal porque es la que da contra el pecho o contra el esternón. La cara anterior o esternocostal, que es la amarillita que tenemos aquí. Tenemos una cara inferior. Tenemos una cara inferior que es la roja, también llamada cara diafragmática. Aquí en esta vista no la vemos, ahorita la vamos a ver en otro dibujito. Cara inferior o diafragmática. Y tenemos una cara, y que es esta misma que está aquí, que está señalada por Testí como la número 2. Y tenemos una cara hacia el lado izquierdo del corazón, hacia el lado izquierdo, y entonces es llamada cara
lateral o cara pulmonar. Cara lateral o cara pulmonar. Entonces, tenemos que existen normalmente como trabajamos, y yo creo que la mayoría de los profesores en la Francisco Miranda lo tienen así también, como tres caras. Una cara anterior o esternocostal, una cara inferior o diafragmática y una cara lateral o también izquierda sencillamente o también pulmonar. Entonces, esta que tenemos aquí como moradita no para algunos anatomistas no existe y no la vamos a tomar en cuenta, sino que la mayoría de los libros dice que aquí es un borde, que es como lo vemos aquí, que es este borde aquí. Es decir, que esto que está tomando como moradito, aquí este libro es el Gray, Anatomía de Gray, que eso abarca es la superficie anterior, la cara la cara anterior abarca esto amarillo y morado. De tal manera que el borde, este borde que vemos aquí, es entre la superficie o la cara anterior y la cara inferior o diafragmática. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que entonces tenemos una cara anterior esternocostal, una cara inferior o diafragmática y una cara izquierda o pulmonar. Y que además entonces los límites de esas caras son los bordes. Los bordes, entonces tenemos este borde que llamamos derecho y del lado izquierdo tenemos dos bordes, este de arriba y este de abajo. El de arriba lo llamamos superior izquierdo y el de abajo lo llamamos inferior izquierdo. Aquí me equivoqué, inferior izquierdo. Entonces, repasemos otra vez. Cara anterior, cara inferior y cara pulmonar. Y entonces los límites son los bordes. Los bordes, entonces el borde entre la cara anterior y la cara pulmonar es este borde superior izquierdo. El borde inferior izquierdo es entre la pulmonar y la diafragmática. Y este borde que es derecho es el límite entre la cara anterior y la cara inferior. Como les dije, como el corazón ustedes lo pueden agarrar por aquí y entonces la punta quedaría apuntando hacia abajo, a veces, por eso verán que en algunos libros a la cara inferior le llaman cara posterior, porque entonces queda como mirando hacia atrás si ustedes agarran el corazón así. También le llaman cara posterior. Entonces, entre otras cosas, ¿verdad? De la configuración externa del corazón, tenemos que hacia arriba y hacia atrás están las dos aurículas, que son estas cositas aquí moradas, más o menos. O sea, lo que está debajo de ellas, porque en verdad las aurículas no son esto, sino hay algo que está por debajo de ellas, que son unas cámaras que se llaman aurículas. Y hacia abajo y hacia adelante están los ventrículos, que sí son estos, ¿verdad? Entonces, ellos están divididos, es decir, las dos aurículas se separan de los dos ventrículos por un surco llamado surco coronario. Un surco que está aquí, ¿verdad? Este aquí y este por allá. Esto que vemos aquí, todo esto, se le llama surco coronario, que divide las aurículas de los ventrículos. Se le llama coronario porque forma una corona alrededor del corazón. Y de hecho, por allí van las arterias, las famosas arterias coronarias, porque le dan una vuelta al corazón como una corona. Igual existen los surcos interventriculares. Surco interventricular anterior y surco interventricular posterior, que son estos aquí, que van a dividir, como su palabra lo dice, dividir los dos ventrículos. Entonces, este surco interventricular anterior me divide el ventrículo izquierdo del derecho por delante. Y este surco interventricular inferior me divide el
ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Esto sería la cara inferior o diafragmática del corazón. Y esta es su cara anterior. De hecho, por eso muchas veces van a ver que muchos anatomistas a este surco le van a llamar interventricular posterior y otros le van a decir interventricular inferior, porque depende de donde se antojaron de ver el corazón. Si lo tomaron así como está in situ, cuando dicen in situ es porque en el corazón, en la persona que está viva en el sitio. En cambio, cuando lo dicen suspendido, el corazón suspendido, es porque entonces están hablando de él con el vértice completamente dirigido hacia abajo. Aquí está, igual otro como se ve el surco coronario del lado izquierdo visto por detrás. Aquí lo estamos viendo por debajo, una vista inferior, y aquí es una vista posterior. Dirán, ajá, profe, pero ya va, todavía yo no entiendo mucho el corazón, porque todos esos colorcitos todavía yo no los entiendo. Bueno, porque sencillamente no los he explicado, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto me imagino que sí lo deben haber identificado. Esta señora es la vena cava superior, de donde llegamos con sangre de brazo, del miembro superior y cabeza, y cava inferior, de donde llega la sangre del abdomen y del miembro inferior. Entonces, ahora sí, ya queremos entrar. Entonces, entramos, ¿verdad? Agarramos el corazón, que es lo volteamos hacia allá y entramos a la aurícula derecha. Entonces aquí está. Estamos en la aurícula derecha. La abrimos por un lado y vamos a ver algunas cositas. Quise, en todas estas cavidades, quise colocar varios de dos libros. Estos dibujos son de la anatomía de Gray y este es de el Netter. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando abrimos? Entonces, como yo siempre le digo a mis alumnos, tratamos de identificar lo que ya sabemos. No nos volvamos locos tratando de saber lo otro que no sabemos, sino busquemos primero identificar lo que ya conocemos. Entonces, lo que ya conocemos es la vena cava superior, ¿verdad? La vena cava superior, vena cava inferior, que fíjense, están trayendo la sangre y cae aquí en la aurícula derecha, Entonces fijémonos, estoy aquí paradito, ¿verdad? ¿Qué voy a ver? Voy a ver varias cosas. Primero, hacia arriba está llegando vena cava superior. Por debajo me está llegando la vena cava inferior. Hacia la izquierda, porque estoy en la aurícula derecha, hacia la izquierda veo como un agujero, pero que está tapizado. Este agujero se llama agujero de Botal. Es un agujero, se escribe con B larga. Era un agujero que existía en la vida embrionaria. Porque resulta que del otro lado, para allá, si yo abro aquí con un bisturí, llego a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda hay sangre ya oxigenada. Todavía no hemos ido para allá. Hay sangre oxigenada. Entonces, como el recién nacido no respira, entonces no puede estar oxigenando la sangre. Se la da a la mamá. Entonces la mamá se la da por las venas del ombligo, ¿verdad? Y esa sangre que viene del ombligo sube por aquí, por la vena cava inferior ya oxigenada. Llega aquí y se pasa para allá, para la aurícula izquierda, por un pasadizo secreto, porque ya está oxigenada. No necesita ir a los pulmones a oxigenarse. Entonces pasa por este pasadizo secreto
que en ese momento, bueno, se le llama también agujero de Bottal, un agujero que está en el tabique interauricular. A esto, todo esto le llamamos tabique interauricular. Entonces, llegamos, eso es una de las características que vamos a ver en la aurícula derecha en su cara hacia la izquierda. Hacia abajo aquí, fíjense aquí está llegando un tercer agujerito. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que a la vena cava, a la aurícula derecha llegan tres venas, la superior, la inferior y también lo que se llama el seno coronario, que es esta vena. Esta vena que ustedes ven aquí se le llama seno coronario. Es una vena que recoge la sangre de las arterias coronarias, así como esta sangre que va por todas las arterias, o sea, esta sangre que va para el corazón, para él mismo nutrirse. Ahorita más adelante sí me van a entender un poquito más. Pero esa sangre se necesita devolver por las venas de ella misma y no caen en la vena cava superior, sino que caen todas en esta vena grande que se llama seno coronario y drena en la aurícula derecha. ¿Cómo sé que esto es la aurícula derecha? Porque cuando uno ve el corazón por delante es un poquito más fácil. Bueno, ya yo sé que esto es derecho, esto es izquierdo. Pero cuando lo veo por detrás siempre me enredo. Bueno, al verlo por detrás, fíjense que esto es vena cava superior, vena cava inferior. Por lógica, entonces, esto es aurícula derecha. Entonces, fíjense cómo el seno coronario está terminando aquí en la aurícula derecha. Aquí está drenando su sangrita y entonces toda la sangre en la aurícula derecha proviene de vena cava superior y vena cava inferior. Voy a leer algo que me escribieron aquí. Exactamente, el seno coronario recibe la sangre de las arterias coronarias, es decir, las arterias coronarias le llevan sangre oxigenada al corazón, pero a las células del corazón. Es decir, el corazón, este bombeo que está haciendo mientras estamos jugando con él recibe la sangre y la bombea, pero él no la usa. Él no usa esta sangre, sino que cuando por fin la sangre es bombeada para todo el cuerpo, él agarra un poquito por aquí, por esta arteria que se llama arteria coronaria. La vemos aquí. Arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha. Y entonces esas arterias van a llevar sangre oxigenada al miocardio, pues, a las células del músculo cardíaco. Y después la sangre ya desoxigenada se devuelve por las azulitas, que son las venitas. Y estas azulitas, como les acabo de decir, no drenan ni en la vena cava superior ni en la cava inferior, sino en un pasadizo secreto que se llama seno coronario. Todas las venitas del corazón, todas las venitas chiquitas que nutrieron al corazón, llegan al seno coronario y de allí a la cava, a la aurícula derecha. Resulta que la sangre, para que no se devuelva a las venas, porque por gravedad, ¿qué va a pasar cuando la sangre llegue aquí? Se puede por gravedad devolverse para el seno coronario o para la vena cava inferior. Entonces, para eso existen estas válvulas. Esto blanquito que ustedes ven aquí, que se llama válvulas de Tebecio, con T y B larga. Válvulas de Tebecio para la vena del seno coronario. Y válvula de Eustaquio, como en el oído. Válvula de Eustaquio para la vena, la válvula de la vena cava inferior. Entonces le pueden preguntar, ¿cómo se llama la válvula de la vena cava inferior? Válvula de Eustaquio. ¿Cómo se llama la vena del seno coronario? Válvula de Tebecio. Entonces, bueno, estamos aquí, queremos seguir corriendo, profe. Ok. Entonces, resulta que no hemos descrito todas las, como normalmente se da en anatomía, entonces se da por caras, cara superior, cara inferior. Yo les estoy hablando un poquito más generalizado,
para no hacerlo tedioso o describirlo por cara, sino que yo les hago como que miramos para arriba, vamos a ver esto, miramos para allá, vamos a ver esto. Cuando le den la clase le van a hablar de muchos más detalles, pero que no vuelvo y les repito, mi idea siempre es que ustedes puedan entenderme, y puedan llegar a sus conclusiones y pueda hacerles más fácil estudiar. Si vemos hacia donde está la cámara, es decir, hacia donde estábamos nosotros mismos, ¿verdad? Está este hueco, ¿verdad? Este hueco era lo morado, ¿verdad? Fíjense esto que ven morado aquí. Está recortado, que es esto. Nosotros abrimos un hueco aquí para poder ver en la aurícula derecha. Entonces, eso morado se llama orejuelas. Eso se llama orejuelas. Y esas orejuelas son como una esponja de cuando lavamos la loza. Son como una esponja que absorben sangre y la mantienen como un depósito, como decirle depósito. De vez en cuando eso se renueva, y es esto que está aquí. De vez en cuando esa sangre se intercambia, pero allí se guarda como un poquito de depósito en la orejuela. Y esto que ustedes ven tallado aquí como si fuera un relieve, estos músculos se llaman músculos pectíneos. Músculos pectíneos de la aurícula. Hay tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda. Entonces, resulta que hay libros, o sea, la mayoría de los libros, yo digo la mayoría, pero es porque nosotros nos tendemos a guiar por testigo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los libros y la mayoría de los libros que tú lees ya cuando tú lees patologías del corazón, siempre a esto le van a llamar aurículas y a esto le van a llamar, a los moraditos le van a llamar orejuelas, que es donde se almacena un poquito de sangre a veces. Pero hay libros que ustedes van a llamar y le van a decir, no, eso no se llama aurícula, porque aurícula viene de la palabra de oreja, como el oído, ¿ves? Como la parte de la oreja del oído ahí. Entonces, esos libros le dicen a esto, a lo moradito, le llaman aurícula. ¿Y cómo se llama entonces la aurícula como tal? La llaman atrio. Los conceptos no están discutibles porque están correctos. Porque si yo veo el corazón, esto parecen dos orejitas. Y es lógico que eso se le llame aurículas. Y atrio significa cavidad o sala. Entonces es lógico que lo llamaran así, pero resulta que, vamos a decir, cuando leas ya las patologías te vas a enredar todo, porque nadie lo llama así. Todo el mundo llama a esto aurícula, y a esto ventrículo, y a esto orejuela. Entonces, para que sepan, si de repente leen por allá atrio, ¿qué es el atrio? Bueno, el atrio es el mismo aurícula. Lo que pasa es que entonces a la orejuela le llaman aurícula. Entonces, esto es para que ustedes sepan eso, pero de aquí para adelante yo siempre llamaré a esto orejuela y a esto aurícula. Y finalmente, en la aurícula derecha, viendo hacia adelante, vamos a ver un agujero, una hueca, un agujero que me comunica con el ventrículo. Es decir, cuando pasemos para allá, pasemos por esa puerta, vamos a caer en el ventrículo. Ese agujero se llama sencillamente agujero aurículo ventricular, porque comunica la aurícula con el ventrículo. Lo único es que tiene una puerta llamada válvula. Una puerta llamada válvula que, ¿cuál es la función de la válvula? De que si nosotros pasamos para allá no nos podemos devolver. El corazón se asegura que cuando la sangre pase de la aurícula al ventrículo no se devuelva a la aurícula. ¿Por qué? Eso es expoliarlo. Porque eso lo vamos a ver
en una de las clases que es ciclo cardíaco, y si les digo ahorita tendría que darles toda la clase de ciclo cardíaco también. Y bueno, no es la idea porque terminamos en la noche. Entonces, estamos en la aurícula, pasamos a través del agujero auriculoventricular al ventrículo, mientras nos deja el paso estas mallitas que ustedes ven aquí, que parecen también como si fueran unos paracaídas abiertos, que se llama válvula auriculoventricular. Entonces, en esta válvula en específico se llama válvula tricuspidia. Válvula tricuspidia es la válvula que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, caemos ahora en el ventrículo derecho. Ahora caemos aquí, estamos aquí. Seguimos desoxigenados. Fíjense, por eso les decía que parece como un paracaídas cuando ya está abierto, ¿verdad? Entonces, pasamos aquí y entonces vamos a ver ahora una cavidad más grande que la aurícula llamada ventrículo. Entonces, el ventrículo, de hecho, se compone de dos partes. Una parte que se comunica con la aurícula y una parte llamada infundíbulo que se va a comunicar por donde vamos a salir. Esto que vemos aquí es la válvula pulmonar, por donde vamos a salir hacia esta arteria llamada arteria pulmonar. Entonces estamos aquí en el ventrículo, ¿verdad? Y vamos a ver varias cosas que nos van a llamar la atención. Entonces, como tal, esto es el músculo cardíaco que se va a encargar de bombear la sangre del corazón, en este caso del ventrículo derecho, hacia los pulmones. Entonces, hay una de las cosas que debemos aprendernos y son las columnas musculares. También hay libros que le llaman trabéculas musculares, pero normalmente, como lo llamamos la mayoría aquí, es columnas musculares. Las columnas musculares son de varios órdenes, es decir, las columnas musculares son la manera ordenada de cómo está ordenado el músculo cardíaco. Por más que ustedes vean así que está como medio desordenado, no, compadre, eso está súper ordenado. Primero, para que él pueda latir 70 veces por minuto, multiplica 70 veces por minuto, por hora, por día, por mes, por todos los años que tú tienes, todas las veces que ese músculo se ha contraído en tu vida. Y no solamente eso, sino para que no se dañe. Y no solamente eso, sino que para tener la fuerza necesaria para bombearla a los pulmones y cuando estemos en el ventrículo izquierdo para bombearla a tu cabeza que está en contra de la gravedad. Para eso debe tener una fuerza de tal manera, debe tener una organización de tal manera para tener una fuerza y poder bombearla así. Y dígame cuando tú estás corriendo, que te sale corriendo alguien, te corres de un susto, el corazón tiene que aumentar las veces que late por minuto y la contractibilidad, es decir, la fuerza de contracción. Todo eso está súper ordenado en unas columnas musculares que son de varios órdenes. Entonces, vamos a ver las columnas de primer orden. Las columnas de primer orden son los llamados también músculos papilares. Son estos músculos que sostienen a esto que es de la válvula. La válvula está compuesta por esta telita que se le llama valva. La válvula es toda ella completa, pero a ella se le llama, a cada telita se le llama valva. Esas valvas están sostenidas por unas cuerditas
que se le llaman cuerdas tendinosas. Entonces, este músculo cardíaco, esta columna muscular de primer orden, es una columna que va desde la pared del ventrículo hasta las cuerdas tendinosas. A esto se le llama músculo de primer orden. Músculo que va desde la pared hasta las cuerdas tendinosas. ¿Por qué? Porque bueno, yo necesito que esta válvula estén cerradas sus puertas. Las puertas son como las valvas, pues. Ellas se mantengan cerradas cuando el ventrículo se contrae, para que cuando él se contraiga y bombee la sangre, no la bombee para allá, porque si no perdimos el día, no hicimos nada. Tenemos que bombearla para allá, y entonces, mientras eso ocurre, la presión aquí en el ventrículo es tan grande que la sangre tiende a irse para allá, pero la función de la válvula es mantenerse cerrada mientras la sangre es eyectada por la arteria pulmonar. Y esa función la hacen las columnas musculares de primer orden, o también llamados músculos papilares. Las columnas musculares de segundo orden son son los músculos que van de pared a pared, pero o sea que solamente están pegadas a la pared, solamente en sus extremos, como ven esto que están aquí. Está pegado aquí en el extremo, esto lo llamaríamos tabique interventricular. Porque si yo abro un hueco aquí, taladro un hueco, caigo en el ventrículo izquierdo. Entonces, en este caso, esta columna muscular de segundo orden va desde el tabique interventricular hasta esta pared, que es la pared como tal anterior del corazón. Entonces, este es un músculo de segundo orden porque solamente está pegado a la pared en los extremos, pero en toda su extensión está libre, no está pegado a nadie. Los de tercer orden, las columnas musculares de tercer orden, son estas que están como talladas aquí, como se veían los músculos pectíneos, aquí en las aurículas, pero están aquí en los ventrículos. Son músculos también bastante parecidos a este, pero que sencillamente están pegados a la pared. Por lo tanto, lo define en que también van de pared a pared, pero dentro de la misma pared, con toda su extensión adherida a la misma pared. Toda la extensión, esto es como imagínense como si fuera una cuerda, pues. Como, bueno, para que no se confunda con las cuerdas tendinosas. Como si fuera, no sé, imagínense un lápiz. Entonces, un extremo del lápiz, el borrador está pegado aquí y la punta del lápiz está pegada a esta pared, pero todo el lápiz está libre, no está pegado a la pared. En cambio este lápiz que está pegadito aquí, un extremo está en la pared, toda su extensión está pegado a la pared y el final también está pegado a la pared. Todo él está pegado a la pared. Entonces, primer orden, van de pared a la cuerda tendinosa. Segundo orden, de pared a pared con su extensión libre. La tercera, de pared a pared, pero con su extensión adherida a la pared. Bien, hasta aquí. Sí, profe. Ok. Las de segundo orden tienen una... O sea, los libros describen, ¿no? Que no hay... o sea, no todos los corazones de las personas son iguales con su disposición de los músculos papilares, de los de segundo orden, de la de tercer orden. Pero hay unas características que están en casi todos los corazones. Una es las de segundo orden. Las de segundo orden, exactamente esta. Fíjense que aquí está otra de segundo orden, aquí está otra de segundo orden. Pero esta en específico
Tiene varios nombres en los libros, pero normalmente, como yo me lo aprendí, es llamado el fascículo arqueado. Fascículo arqueado. El fascículo arqueado es entonces una columna muscular de segundo orden que se encuentra constante en el ventrículo derecho. Y para los que van más avanzados, por aquí pasa el haz de His, que trae información nerviosa, ¿verdad?, para contraer el músculo, y la rama derecha del haz de His pasa a través del fascículo arqueado para comunicarse con esta pared del ventrículo. Eso del haz de His se lo voy a explicar un poquitico más adelante hoy mismo, pero es para que lo vayan relacionando. ¿Por qué es importante saber este fascículo arqueado? Porque por allí pasa la rama derecha del haz de His. ¿Quién es el haz de His? Lo vamos a ver ahorita más tarde. Entonces, eso es característico de ventrículo derecho. Otra característica de él es este músculo papilar anterior, también es constante. En cambio, los otros músculos papilares que vienen de las otras paredes, a veces cambia un poquito, a veces sí, a veces no está, pero el músculo papilar anterior es uno de los más constantes que está pegado desde la pared anterior. Otra diferencia clásica algo característico del ventrículo derecho es, miren su pared. La pared del ventrículo derecho es fina comparada con la del ventrículo izquierdo, que la vamos a ver más adelante. Porque, y anoten por ahí en un cuaderno, en el bordecito arriba, si están copiando en un cuaderno, porque el ventrículo derecho maneja volumen de sangre. En cambio, el ventrículo izquierdo maneja presión, por eso él es más grueso. Entonces, ventrículo derecho su pared es más fina. Como su pared es más fina, su cavidad es más amplia. Es decir, que si yo meto agua aquí, en el ventrículo derecho va a mantener más agua que el ventrículo izquierdo, porque su cavidad es más amplia. Entonces, ventrículo derecho es más amplio, pero su pared es más fina. En cambio, ventrículo izquierdo, su pared es más gruesa y tiene una cavidad más pequeña, porque maneja presión, y el señor ventrículo derecho maneja volumen. Entonces, bueno, seguimos en nuestro recorrido. Ya conocimos a estos señores por aquí, vamos subiendo por aquí y llegamos a lo que es el infundíbulo, y vamos a abrir esta válvula. Esta válvula, llamada sigmoidea, llamada sigmoidea, tanto del lado izquierdo como del lado derecho se les llama sigmoidea. Pero en este caso, esta se llama pulmonar, porque me obstruye el paso para pasar, valga la redundancia, yo redundo mucho para que me puedan entender, para llegar a la arteria pulmonar. Entonces, ella se llama válvula pulmonar. Entonces, ella abrimos, ¿verdad? Y llegamos a lo que es a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, vamos a ponerla aquí. Se me pasó ponerla aquí. Vamos aquí. Esta entradita aquí. Esta es válvula pulmonar, ¿verdad? Seguimos desoxigenados y salimos por la arteria pulmonar. Estamos aquí. La arteria pulmonar también es llamada tronco pulmonar. Y ella entonces después se va a dividir en dos ramas. En una rama izquierda y en una rama derecha. Rama izquierda de la arteria pulmonar y rama derecha de la arteria pulmonar. La rama izquierda de la arteria pulmonar va entonces a llegar al pulmón izquierdo, y por el contrario, la rama derecha entonces va a llegar
al pulmón derecho. Una de las cosas, de las características, es que esta arteria pulmonar, la rama derecha de la arteria pulmonar, va a pasar por debajo de esta señora que se llama aorta. Va a pasar por debajo del callado de la aorta. Y también por debajo del callado de la aorta va a pasar el bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo, porque por aquí va a venir la tráquea, y aquí se divide en la carina, se divide en bronquio izquierdo y bronco derecho. Entonces va a pasar por aquí por debajo de lo que es el callado de la aorta. Entonces cuando nosotros vamos, ¿verdad?, con la vena, con la rama izquierda, o nos vamos por la rama derecha, llegamos a los pulmones. En los pulmones, ¿verdad?, en los pulmones, entonces nosotros somos oxigenados. Somos oxigenados. Ahí entregamos el oxígeno, perdón, ahí entregamos el dióxido de carbono que traíamos de, no sé, del pie, ¿verdad? Cuando veníamos del pie, llegamos a la vena cava inferior, llegamos a la aurícula derecha, ventrículo derecho, salimos a la arteria pulmonar, nos quisimos ir por la rama izquierda de la arteria pulmonar y llegamos a los pulmones. Y en los pulmones, en los alvéolos, hacemos el intercambio hematogaseoso o hematosis. Entregamos el dióxido de carbono que lo traíamos en un carrito y ahora lo traíamos en la hemoglobina. Y ahora recibimos el oxígeno, que se lo debemos llevar a los tejidos, y ahora vamos a hacer ese recorrido. Cuando recibimos el oxígeno entregado por los pulmones, entonces ahora debemos regresar al corazón para ser bombeados de nuevo. ¿Por dónde vamos a regresar? Por unas señoras llamadas venas pulmonares. Estas venas pulmonares que vienen aquí, estas venas pulmonares me regresan ya con sangre oxigenada, y caemos en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda que está aquí. Fíjense que este es el agujero botal, pero visto desde el lado izquierdo. Es decir, que esto es el tabique interauricular. Voy a devolverme para que veamos otras foticos de lo que es la arteria y vena pulmonar. Fíjense aquí. Esto es el corazón visto desde atrás por su base. Entonces, esto que vimos aquí es arteria pulmonar, que sería la rama derecha, y esta es la rama izquierda de la arteria pulmonar. Esto va al pulmón izquierdo y esto va al pulmón derecho, porque estamos viendo al corazón por detrás. Igualmente, después que nos oxigenamos, regresamos al corazón por esto que se llama venas pulmonares. Venas pulmonares, ¿verdad? Llegan dos derechas y dos izquierdas, y llegamos a la aurícula izquierda. Entonces llegamos aquí a la aurícula izquierda y tenemos mucho parecido con lo que es la aurícula derecha. Fíjense, aquí está, esto es partecita aquí de lo que es la orejuela. Ven que está moradita aquí, y aquí es donde se almacena a veces un poquito de sangre. La orejuela de la aurícula izquierda. Aquí está pasando, ¿esto quién es aquí para repasar? Arteria pulmonar. Y entonces esta es rama izquierda que viene hacia el pulmón, hacia este lado, porque yo estoy del lado del pulmón izquierdo. Entonces estamos en la aurícula izquierda, ¿verdad? Aquí, ¿quién es esta que está aquí? El seno coronario, porque el seno coronario pasa por debajo del surco que está entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Vamos a comprobarlo, ¿ves? Aurícula izquierda,
ventrículo izquierdo, y aquí está pasando el seno coronario dirigiéndose hacia la aurícula derecha para drenar allí. Entonces, estamos en la aurícula izquierda y ahora queremos pasar al ventrículo izquierdo. Pasamos a través de un agujero llamado agujero aurículo-ventricular izquierdo. Ese agujero auriculoventricular izquierdo contiene una válvula que es la que me va a dejar pasar, de la aurícula al ventrículo. Esta válvula es también llamada aurículo-ventricular, pero tiene su nombre propio para diferenciarla de la del lado derecho. Esta del lado izquierdo es llamada mitral, porque aquella válvula, ahorita vamos a ver una mejor foto de las válvulas, aquella válvula auriculoventricular se llama tricuspidia porque tiene 3 valvas. Esta, algunos libros la llaman bicuspidia porque tiene 2 valvas, pero la mayoría la prefiere llamar válvula mitral porque tiene la forma de una mitra, que es como el sombrerito que usa el Papa. El sombrerito que usa el Papa se llama mitra. Entonces por eso se le llama válvula mitral. Entonces caemos al ventrículo izquierdo. Caemos al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Fíjense ahora comparado con el ventrículo derecho, lo que habíamos dicho, que este tiene una pared más gruesa porque maneja presión y que su cavidad es más pequeña, es decir, contiene menos volumen. Fíjense entonces que son 2 valvas. Esta valva que mira hacia la izquierda y esta valva que mira hacia la derecha. Como son 2 valvas, por eso se le llama bicuspidia o mitral. Entonces, estos son los músculos papilares, que son las columnas de primer orden que van de la pared a las cuerdas tendinosas. Hay veces, muchachos, que los infartos pueden afectar a los músculos papilares. Al afectar los músculos papilares, esta valva no se cierra. Y si la valva no se cierra, la sangre se devuelve hacia la aurícula en vez de ser bombeada al cuerpo y por lo tanto el paciente va a tener falla. O lo que se llaman también insuficiencia de las válvulas porque no está haciendo su trabajo, impidiendo a que la sangre no se devuelva. Posteriormente, ¿verdad? Aquí mejor, se ve un poquito mejor aquí. Posteriormente, cuando estamos en el ventrículo, ¿verdad? Aquí estamos en el infundíbulo ya para salir por esta otra válvula, que es la otra válvula sigmoidea. Tenemos una válvula sigmoidea de la derecha y una válvula sigmoidea en la izquierda. Esta válvula sigmoidea en la izquierda es llamada válvula aórtica porque nos va a comunicar el ventrículo izquierdo con la aorta y vamos a salir por allí, salimos por allí y salimos por aquí, que esto es lo que les acabo de decir, que se llama callado de la aorta, que la aorta es la madre de todas las arterias. ¿De dónde van a salir? Todas las arterias del cuerpo humano van a salir de la aorta. Un momentico aquí, fíjense cómo en este cuadro que está en el textil están las diferencias del ventrículo izquierdo y derecho, y solamente para destacar lo que les dije. En el ventrículo izquierdo las paredes son más gruesas, de hasta 15 milímetros. El ventrículo derecho es más finas, de 5 milímetros. Otra de las cosas es la capacidad, que el ventrículo izquierdo tiene una capacidad menor de hasta 176 cc, centímetros cúbicos,
El ventrículo derecho tiene una capacidad mayor hasta de 190 cc. Ahora, ¿qué son estos dibujos? Bueno, yo agarré y corté el corazón, le quité las aurículas, corté el corazón por todo el seno, por todo el surco coronario y corté las aurículas. ¿Qué voy a ver? Bueno, fíjense, entonces voy a ver las dos aberturas entre las aurículas y los ventrículos. Este sería la abertura de la aurícula derecha con el ventrículo derecho, la válvula aurículo-ventricular derecha que llamamos tricuspidia porque tiene tres valvas, 1, 2 y 3. Y esta, la del lado izquierdo, que comunica aurícula izquierda, que ya lo desaparecimos porque lo abrimos aquí, rompimos aquí la aurícula, con el ventrículo izquierdo, que este es la válvula bicuspidia o llamada mitral, que tiene dos valvas, una derecha y una izquierda. Perdón, sí, una derecha y una izquierda. Ajá, pero ¿y por qué esto está así un poquito diferente? Bueno, porque esto me está mostrando cuando estas están abiertas y cuando estas, las sigmoideas, están cerradas. Igual aquí están las sigmoideas abiertas y las aurículos ventriculares cerradas. Esto es, vamos a decir, una de las diferencias entre lo que, cuando veamos ciclo cardíaco, la diferencia entre lo que es la sístole y la diástole. En la sístole, las aurículos ventriculares están cerradas y estas abiertas, las sigmoideas. Por el contrario, esto está sucediendo en diástole cuando el ventrículo se está llenando desde con sangre desde las aurículas. Lo otro es que entonces, fíjense que normalmente las válvulas sigmoideas normalmente son también, o sea, tienen sus tres valvas, así como la tricuspidia, pero tienen sus tres valvas, pero no se le llama tricuspidias como tal, sino que tienen su nombre característico de válvula pulmonar y válvula aórtica. La pulmonar siempre está más adelante, La pulmonar está más adelante que la aorta. La pulmonar está más adelante que la aorta. Pulmonar esta que está más adelante de la aorta. Entonces aquí vamos a ir viendo las válvulas. Fíjense cómo en estos cortes tenemos aquí la tricuspidia. Fíjense, esta es la tricuspidia. Es agarré esta válvula que es la tricuspidia entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda y la abrí por aquí y se abrió todo esto como en media luna y se ve así, se ven así las valvas con sus cuerdas tendinosas pegadas a los músculos papilares. Esto sería válvula tricuspidia, válvula sigmoidea, la pulmonar. Es la pulmonar. Solo que la pulmonar y la aórtica son igualitas. Lo que pasa es que en el dibujo, del néter, no me ponen la pulmonar. Esta es la aórtica, pero la puse como si era la pulmonar. ¿Cómo sé que esta es la aórtica? Porque tiene estos huequitos. Estos huequitos en los senos de Valsalva, que en el caso de la válvula aórtica se llaman senos de Valsalva, y tienen estos huequitos por donde va a salir la sangre que viene saliendo del ventrículo izquierdo. Al salir, algunos glóbulos rojos se van, o alguna sangre se va por los huequitos para las arterias coronarias. Arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha. Por eso sé que esta es una válvula aórtica porque tiene estos huequitos. La pulmonar no tiene esos huequitos. Entonces, válvulas tricuspidias, sus tres valvas, están aquí. Igual la válvula pulmonar, sus tres valvas.
Aquí tenemos la mitral, que tiene sus dos valvas. Estas dos, o sea, esta es una que está sostenida por dos músculos papilares. Una sola valva. Aquí lo ven, aquí está mejor, ¿ves? Dos valvas, una y dos. En cambio, la tricupidia tiene tres, 1, 2 y 3. Válvula mitral entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y válvula aórtica que ya vimos. Esto que ustedes están viendo aquí, no lo vayan a confundir, esto no tiene nada que ver con esta válvula. Esto es la válvula, estos son las valvas de la válvula mitral. ¿Cómo que sé de qué es de la válvula mitral? Fíjense, esta vista es que yo estoy, supongamos que en este corazón yo estoy desde allá de la derecha, desde a la derecha abrí la válvula aórtica. Entonces abrí el ventrículo izquierdo, pero desde allá de la derecha. Lo abrí y entonces, ¿qué voy a ver hacia acá? Voy a ver la pared izquierda del ventrículo izquierdo y voy a ver como hacia la aurícula. Por eso es que esto se ve hacia allá. Voy a ver pared izquierda del ventrículo izquierdo y estoy viendo las valvas que están quitadas aquí. Aquí no están las valvas de la válvula mitral. ¿Okay? Entonces estas son las valvas de la válvula mitral y aquí están los senos de Valsalva o las valvas de la válvula aórtica. Aquí tienen un corte. Si rebanamos el corazón en un corte transversal u horizontal, fíjense que lo abro, ¿verdad? Como una arepa. Lo dejo aquí pegadito aquí nada más. Y fíjense entonces, esta es la orejuela. Así que la aurícula derecha como tal está un poquito más profunda. Pero aquí está entonces, vamos a tratar de adivinar, traten de hacer ese ejercicio. Válvula tricuspidia, ventrículo derecho. ¿No se lee el izquierdo? No, porque fíjense cómo este es más fino que este otro ventrículo que es más como una pared más gruesa. Esto sería el tabique interventricular. Tabique interventricular. Esto sería aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo y la salida hacia la aorta. Fíjense aquí, esto es un corte, esto fue un corte axial, pero este es un corte coronal del corazón, un corte coronal. Fíjense cómo el ventrículo izquierdo, por su gran volumen de músculo, abarca hasta empuja un poco al ventrículo derecho. El libro le va a decir que entonces cuando están estudiando el ventrículo derecho, que la cara del tabique interventricular del lado del ventrículo derecho es convexa. ¿Ven que es convexa? En cambio, del lado del ventrículo izquierdo, el tabique interventricular es cóncavo. Igual, fíjense este otro corte. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y esto ventrículo derecho. Alguien está preguntando, ¿la aórtica y pulmonar también se le puede llamar semilunar? Sí. También otro nombre que se les dice a las sigmoideas también es semilunar. Entonces fíjense aquí, para que terminemos esta parte. Fíjense entonces cómo, aquí me baja un poquito el volumen para que se pueda escuchar el video. Fíjense entonces cómo, traten de mantener en su mente ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda para allá. Entonces aquí están trabajando ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está
válvula mitral, válvula tricuspidia. Entonces aquí tenemos, fíjense, estamos viendo que ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula aórtica. Esto es la aorta. Ven cómo ellas se abren y se cierran en cada uno de los latidos, que va a ser la clase de ciclo cardíaco. Igual del lado derecho, bueno, por detrás, si cortamos, como vimos en el dibujito, cortamos a las aurículas, vemos cómo entonces aquí están la válvula tricuspidia, válvula mitral, tronco pulmonar y válvula aórtica. El cierre de las válvulas, no se le vaya a olvidar, el cierre de las válvulas es lo que produce el ruido cardíaco. Lo que yo escucho cuando escucho el corazón en una persona, no estoy escuchando que él se contrae, lo que suena es el cierre de las válvulas. ¿Qué pasa? No me han preguntado por qué en los dibujitos el tronco pulmonar o arteria pulmonar está morado. Fíjense aquí, fíjense aquí. ¿Y por qué si esta vena cava es azulita, las venitas son azulitas y estas venas coronarias son azulitas? Porque estas venas pulmonares son rojitas. Entonces, ¿por qué? Bueno, en el recorrido que hicimos, ¿verdad? Que fuimos en el tren, cuando salimos por aquí, por la arteria pulmonar, salíamos con sangre desoxigenada. Entonces la ponen así moradita, o algunos libros también la ponen azul, porque es la única arteria del cuerpo humano que lleva sangre desoxigenada. Por eso la pintan de morada o de azul. Igualmente, cuando regresamos de los pulmones a la aurícula izquierda, regresamos a través de venas pulmonares, pero ya traemos oxígeno. Por lo tanto, la pintan de rojita. La pintan de rojita. Entonces, la arteria pulmonar y las venas pulmonares son las únicas del cuerpo humano que cambian los colores. Es decir, que entonces si alguien les pregunta, ¿todas las arterias del cuerpo llevan sangre desoxigenada? La respuesta debe ser no. Todas las arterias, excepto las arterias pulmonares, porque las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada. Igualmente les pueden preguntar, ¿todas las venas del cuerpo humano llevan sangre desoxigenada? No. Todas las venas, excepto las venas pulmonares, porque ellas llevan sangre desoxigenada. Perdón, ellas llevan sangre oxigenada. De tal manera que, entonces, llamamos arterias no a todo lo que lleva sangre oxigenada, porque existe esa excepción. Llamamos arteria a todo vaso que salga del corazón. Todo vaso, todo tubito que salga del corazón se le llama arteria. Y entonces ahí sí entran la aorta y la arteria pulmonar. Ellas dos salen del corazón. Igualmente, llamamos vena no a todo lo que lleve sangre desoxigenada, sino que llamamos vena a todo lo que regresa al corazón. Y ahí entonces sí abarcamos a las venas cavas que llegan a la aurícula derecha con el seno coronario y a las 4 venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Entonces, ahora vamos con la irrigación del corazón.
Esta es una parte súper importante porque si vas a estudiar infarto al miocardio, te tienes que saber el recorrido y la distribución de las arterias coronarias. El corazón juega con sangre, es decir, él trabaja con sangre, su trabajo es bombear la sangre, pero él esa sangre no la usa para él, sino que debe tomar de un poquito de la sangre que envió por la aorta, él toma un poquito a través de las arterias coronarias. Entonces existe una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Vamos a ver varios dibujitos. Vamos a ver varias ramas y todo eso. Pero, o sea, lo vamos a ver en los dibujitos. Pero si yo me pongo a detalladamente describir cada una de las arterias, es una clase prácticamente. Entonces yo lo que hago es decirles el recorrido de ellas y algunas ramas que son importantes. Entonces, primero normalmente describimos lo que es la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda es corta, ella pasa, fíjense, sale de la aorta, esta es la aorta, sale y pasa por detrás del tronco pulmonar, aquí está el tronco pulmonar, pasa por detrás del tronco pulmonar y luego se divide en dos ramas terminales. Dos ramas terminales que son la interventricular anterior, o otros libros lo llaman descendente anterior, y la circunfleja. Circunfleja porque es de círculo, le da la vuelta al corazón por el lado izquierdo. Entonces, la arteria coronaria izquierda se pasa por detrás del tronco pulmonar y se divide en dos ramas terminales que son la circunfleja y la interventricular anterior, como comúnmente la llamamos. Se llama interventricular anterior porque pasa por encima del tabique interventricular. Es decir, que si yo abro aquí el corazón me voy a encontrar al tabique interventricular a este nivel. Profe, pero el tabique interventricular no pasa por todo el medio. Sí, pero el corazón, desde mi punto de vista, como lo estoy viendo en este momento, está rotado. Es decir, que yo veo más el lado derecho, o sea, de frente, yo a una persona le veo más el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo, nada más se ve un pedacito. En cambio, cuando lo veo por detrás o por debajo mejor, se ve más el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. Solamente se ve un pedacito del ventrículo derecho. Por el contrario, la arteria coronaria derecha va descendiendo y le va dando la vuelta al corazón, o sea, va pasando por lo que es el surco coronario, así como lo hace también la circunfleja. Cuando llega aquí, en la circunfleja se va por todo el surco coronario. Recordemos que el surco coronario divide el corazón entre la aurícula y el ventrículo. Igualmente, la arteria coronaria derecha se va, ella solita pues, va por todo el surco coronario. Y aquí a nivel de este borde, se acuerda que este borde del corazón lo llamábamos borde derecho. En este borde da una arteria importante llamada arteria marginal derecha, porque existe también una marginal izquierda que la da la circunfleja, pero es de muy menor calibre. Pero la marginal derecha, rama de la coronaria derecha, es de un calibre mayor para irrigar al ventrículo derecho. Posteriormente, la arteria coronaria derecha, al llegar por detrás al sitio donde está el tabique interventricular, ella desciende por allí y se convierte en arteria interventricular
en interventricular posterior. Entonces la arteria coronaria, fíjense la diferencia. A la izquierda se va a dividir en dos ramas terminales llamadas circunfleja e interventricular anterior. La derecha va a dar una rama llamada marginal y cuando llega a la región interventricular posterior se va a llamar arteria interventricular posterior. Va a cambiar de nombre. Así como vimos en el miembro superior que algunas arterias cambiaban de nombre cuando pasaban por cierto sitio. Entonces, muchas veces ustedes les van a preguntar la distribución de estas arterias. ¿Qué irriga? ¿Por qué? Esto es súper importante porque dependiendo de lo que ella irrigue, entonces si una de ellas se daña, entonces yo voy a saber qué se daña. Si se está dañando el ventrículo derecho o se está dañando el ventrículo izquierdo. De hecho, cuando yo veo en un electrocardiograma las diferencias rayitas que yo voy a ver, me van a decir, o sea, voy a saber si eso está ocurriendo en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho. Y al yo saber si es en el ventrículo derecho o izquierdo, entonces voy a saber qué arteria se está afectando. Si es la coronaria izquierda o la coronaria derecha. Y eso es importante porque manejo de diferente forma al paciente. ¿Por qué? Porque si es el ventrículo izquierdo el que se está afectando la presión de la sangre. En cambio, si se está afectando el ventrículo derecho, se está afectando el volumen. Vuelvo y repito, entonces yo manejo, mi tratamiento de manejo para el paciente va a ser diferente en un infarto de ventrículo izquierdo a de uno del ventrículo derecho. Entonces se deben aprender que la coronaria derecha va a irrigar los 2/3 del ventrículo derecho porque 1/3, una partecita, la irriga el ventrículo, la coronaria izquierda a través de esta arteria que es la interventricular anterior. ¿Qué va a irrigar también la coronaria derecha? La mitad posterior del tabique interventricular. Recuerden que la derecha se va para allá para atrás e irriga la mitad posterior del tabique interventricular. Y también irriga parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. La coronaria izquierda entonces va a irrigar los 2/3 del ventrículo izquierdo porque la derecha le va a irrigar un poquito. Fíjense, le va a irrigar un poquito. La izquierda también va a irrigar la mitad anterior del tabique interventricular. La mitad anterior del tabique interventricular y la partecita de la cara anterior del ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho fue irrigado por la coronaria derecha, pero faltó 1/3. Ese tercio lo agarra la coronaria izquierda. Quiero aquí que no se vayan a confundir. Esto es tabique interventricular y esto es ventrículo izquierdo. El más grave tiende a ser el infarto de la coronaria derecha. Gracias a Dios que es menos común. Es más común que se infarte la izquierda. Pero del ventrículo derecho, es decir, que se tape la coronaria derecha, es más grave porque entonces falla el ventrículo derecho. Si falla el ventrículo derecho, se empieza a acumular sangre y no circula hacia los pulmones y no se oxigena. Entonces no se oxigena y ni siquiera regresa al ventrículo izquierdo para ser bombeada. Es decir, se daña todo porque se tranca el caminito que hicimos. En cambio, cuando se tranca la izquierda, el derecho está funcionando y por lo menos se está oxigenando y lo poquito que pueda hacer el ventrículo izquierdo lo está enviando al cuerpo, pero
un poquito oxigenada. Pero o sea, por lo menos un poquito, pero está oxigenada. Pero cuando es la del ventrículo derecho, no está oxigenada. De hecho, para los que están por ahí de quinto semestre, los infartos o sea, que son por la coronaria derecha, el libro de semiología les va a decir que el paciente puede presentar dolor en hipogastrio porque el infarto es de cara inferior, también llamado de cara inferior porque se daña la coronaria derecha que se encarga de la cara inferior del corazón, entonces el paciente le va a dar como un dolor en epigastrio y muchas veces el paciente confunde ese dolor en epigastrio con un dolor abdominal común y no acude porque cree que está bien. O sea, no piensa en que es un infarto. Entonces, pendiente con eso. Le van a preguntar por qué el dolor en epigastrio, por qué da dolor en epigastrio en infartos de coronaria derecha. Ya saben que es porque la coronaria derecha irriga la parte inferior del corazón. Y entonces, obviamente, además es más grave, porque como es la derecha, es más grave. Y entonces, bueno, ya pueden sacar sus conclusiones. Además de que el paciente no acude rápido, es lo que llamamos más fulminante o dentro de los síndromes coronarios agudos, muerte súbita. Puede ocurrir una muerte súbita. Entonces, bueno, aquí les quise dejar esta por aquí. Fíjense cómo normalmente aquí en las coronarias se llenan de ateromas. Que esos son todas las grasitas de todas las hamburguesas y pizzas que nos comemos. Y entonces se van tapando o a veces se desprende ese ateroma y viaja a arterias más pequeñitas y las terminas de tapar y entonces es cuando nos dan los infartos. Dios nos cuide. Entonces aquí están varios dibujitos. Otra vez, coronaria izquierda, circunfleja, interventricular anterior. Coronaria derecha, marginal derecha. Aquí está la coronaria derecha. Fíjense cómo viene la coronaria derecha aquí por delante y viene, da la curvita por aquí y entonces aquí se convierte en interventricular posterior. Coronaria izquierda, circunfleja, interventricular anterior. Interventricular coronaria derecha, aquí está la marginal. Aquí fíjense cómo, entonces esto es izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Cómo lo sé rapidito? Bueno, cuando ustedes vean estos dos y estos dos, siempre andan juntas, son las venas pulmonares. Son venas pulmonares, esto por ende, por lógica, es aurícula izquierda. Entonces esto es izquierdo, esto es derecho. Fíjense que entre la aurícula izquierda, esto es por debajo, obviamente, cara diafragmática del corazón. Entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo está el seno coronario que está desembocando en el ventrículo, en la aurícula derecha. Aquí viene la coronaria derecha dando su vueltica. Aquí viene la marginal y entonces cuando llega aquí se convierte en interventricular posterior. Aquí están más o menos como se ve en un cateterismo. Un cateterismo es que colocamos, pasamos una sonda a través de la aorta, ¿verdad? Y llegamos a las coronarias, o sea, de manera retrógrada pasamos por la aorta, lo podemos meter por la arteria, las arterias femorales, vamos subiendo de manera retrógrada y llegamos a la aorta, llegamos aquí y inyectamos un contraste a las coronarias y hacemos rayos X. Y entonces debemos sabernos el recorrido de ellas y si en algún momento se obstruye ese recorrido en las rayos X. Entonces por eso debemos aprendernos su recorrido y cómo se ven sus arterias. Entonces aquí está la coronaria derecha. Aquí está la coronaria derecha vista de este lado con su marginal. ¿Cómo se ve? O sea, esta es una rayos X que se le está haciendo en el momento al paciente por el lado, o sea, en una rayos X lateral.
Fíjense cómo va descendiendo la arteria coronaria derecha. Coronaria izquierda, aquí le estamos haciendo una rayos X AP al paciente y fíjense cómo aquí se divide en interventricular anterior y circunfleja. Fíjense cómo se ve aquí, interventricular anterior y circunfleja. Otros dibujitos donde vemos un poquito más transparente. Coronaria izquierda, circunfleja, interventricular anterior. Fíjense cómo la coronaria izquierda sigue descendiendo hasta llegar aquí, va por debajo del seno coronario. Coronaria derecha, deja aquí la marginal y entonces llega, va por detrás aquí y hace la interventricular inferior o posterior. Otro dibujito aquí. Bueno, ya esto es obviamente las venas, ¿verdad? Las venas, cómo se van recogiendo de las venas interventriculares anteriores, interventriculares posteriores, pero todas deben llegar finalmente a lo que es el seno coronario que va a drenar posteriormente en la aurícula derecha. Bien, hasta aquí ya estamos casi terminando. Voy a hablar un poquito del sistema de conducción, es decir, de cómo los impulsos nerviosos pasan a través del corazón, porque esto es parte de la anatomía, pero la fisiología de todos esos impulsos, eso lo vamos a ver en una clase llamada electrofisiología y que ahí vamos a hablar de electrocardiograma. Entonces, bueno, fíjense cómo el impulso nervioso comienza en este nodo llamado nodo sinoauricular o nodo de Keith-Flack. Hay gente que le gusta, hay profesores que le gustan los epónimos, entonces se los quise colocar. El impulso, ¿cómo comienza en el nodo sinoauricular? Bueno, cuando la sangre que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior hace que se llene la aurícula derecha, esa distensión de la aurícula derecha, esa distensión activa el nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular interpreta que si hay sangre en la aurícula derecha, eso hay que bombearlo. Entonces sale el impulso nervioso y sale desde el nodo sinoauricular y va a viajar al nodo auriculoventricular a través de estas fibras que se llaman fibras internodales, que son anterior, media y posterior, y aquí están también sus nombres epónimos de Bachmann, Weckenbach y Torel. Ok, entonces tenemos aquí las fibras internodales, ¿verdad? Por donde viaja el impulso nervioso tanto a la aurícula, pasando por la aurícula derecha y aurícula izquierda para que se contraiga, y llegan al nódulo auriculoventricular llamado también de Aschoff-Tawara. Del nodo auriculoventricular él espera un ratico que la sangre que estaba en la aurícula termine de caer en el ventrículo y de allí entonces sale por el haz de His y que se divide en rama derecha y rama izquierda del haz de His. ¿Se acuerdan que les dije? La rama derecha del haz de His pasa por el fascículo arciforme en el ventrículo derecho, que es una columna muscular de segundo orden. De allí entonces terminan en el ventrículo, en todo el ventrículo distribuido en lo que se llaman las fibras de Purkinje, que son el final de estos impulsos nerviosos, y llegan entonces al músculo ventricular para que se contraiga. Entonces ya saben que todo este sistema de cómo se contrae el corazón y todo eso, cómo lo hace, es la clase de ciclo cardíaco que vamos a ver posteriormente. Aquí están también por el libro de Netter, cómo está aquí el nodo sinoauricular en la desembocadura de la vena cava superior, pasa por las fibras internodales y llega al nodo auriculoventricular, que se ve más que todo del lado derecho. Fíjense que entonces se divide, sale el nodo auriculoventricular por el haz de His, que se divide en rama izquierda, que se está yendo para allá para la izquierda, rama derecha que pasa por el fascículo arciforme, aquí lo están viendo. Aquí está la rama izquierda del haz de His que se distribuye. Entonces, el sistema de conducción está irrigado más que todo, creo que lo coloqué aquí otra vez, el sistema de conducción, el nodo sinusal está
irrigado por la circunfleja derecha. Aquí se lo agregué. ¿Por qué? Porque si se lo ponía desde el principio no lo iban a saber. En cambio, la rama, la coronaria izquierda, irriga al nodo auriculoventricular y al haz de His. Eso hace que los infartos de coronaria derecha entonces van a afectar al nodo sinusal y por lo tanto el paciente, además de ñapita, va a atender. Recuerden que medicina 2 más 2 no es 4. Va a tender a presentar arritmias. En cambio, los infartos que son por coronaria izquierda pueden tender a los bloqueos, porque los bloqueos es que se afecta el haz de His. Entonces fíjense, creo que ya estamos capacitados para adivinar estos cortes. Tenemos un corte axial del tórax, pulmón derecho, pulmón izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha no está, porque esta es la salida del ventrículo derecho, arteria pulmonar que se está dividiendo en rama izquierda y rama derecha. Esto sería el esófago, esto sería la aorta, esto sería la vena cava inferior, por supuesto la vértebra con la médula espinal adentro. En un corte coronal, ¿qué vamos a ver? Pulmón izquierdo, pulmón derecho. Aquí vemos un poquito de la aurícula derecha. No se ve el ventrículo derecho, debe ser que el corte es muy atrás. Lo que sí se ve aquí es ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta, haciendo el callado. Aquí un poquito de lo que es la tráquea, un poquito más atrás lo que es el esófago. El esófago va por detrás de la tráquea. Ya obviamente esto es el diafragma y de aquí para abajo es abdomen, que es el hígado a la derecha y el estómago a la izquierda. Para finalizar, probablemente este es un video que hayan visto por ahí en Instagram. Esto es de un compañero, un colega que en Punto Fijo recibió un traumatismo por proyectil percutido por arma de fuego en el corazón. Ayudamos a llevarlo a Maracaibo en una, ¿cómo que se dice? Una ambulancia que era una avioneta, pues. No me acuerdo cómo es que se le dice la abreviatura. Y en Maracaibo se le operó y bueno, gracias a Dios la bala estaba en el ventrículo, pero no había traspasado todo el ventrículo. Por ahí de hecho yo vi hasta, porque esto fue en el 2018. Yo vi hasta un video de que de que lo estaban pasando en una televisión, en un canal de noticias en otro país, y estaba puesto el video en Instagram y casi que todo el mundo diciendo que eso era mentira, que eso no podía pasar, pero les digo que sí pasó. Les digo que sí pasó porque yo ayudé a llevar al colega a Maracaibo. Aquí está la bala, ¿ves? Mira la bala. Fírmela, doctora, fírmela. Vamos a limpiarla. María, dame una casita para limpiarla. Pero esa bala no debe haber entrado a la cabeza. Sí, papá. ¿Y el hueco dónde está? Bueno, aquí. Aquí, doctor, mira, tiene el Por favor, vamos a hablar que estamos grabando. Bisturí. Ok, filmación. Cuidado con la mano. Sí, perdón, José, Ahí tenés el siente tapiz. más lejos de la descendiente posterior. No, tengo que agarrarla, papá. No tengo forma como no. Déjame limpiarte para ver. Que te den una pizza. Ah, por ahí, ¿ves? Eso, por ahí. Es que igual para la sutura voy a tener que... Dame disección. Ey, la filmación esa es buena, Ya, José. doctor, cálmese. Dame. No, porque... Cálmese. Que... Sí, María, dame disección. no, ¿para qué? Doctor, cálmese. Dame un... Dame un cray. Un cray para los Mosquito, por favor. Y vamos a hacer Dale, silencio para dale. grabar bien. Sí, Silencio ahora. José el silencio. No, sí, pero es para que salga bien la foto. Ahí, José no está grabando. Grave. ¿Está grabando, doctora? Sí. Ok. claro, está grabando. Ok. Es un 9 milímetros.
¿Ok? Sí, muy bien. Y Dame pues, punto de playet, punto con playet de tibón. 2 puntos con playet de tibón. Puntos con playet de tibón. Punto con playet de tibón. No discute. Ya. no le mala gente. Vamos a tocar ahí. Si la bala hubiera pasado completamente el músculo cardíaco hasta la cavidad del ventrículo, ahí sí se hubiera salido toda la sangre y chao cheo. Pero bueno, gracias a Dios fue hasta ahí, hasta la pared cardíaca, y bueno, se quedó ahí. Y bueno, este fue cuando di la última vez que di Morfo 2, al final del semestre. Compré un corazón de vaca y bueno, nos pusimos a disecarlo, a ver las cuerdas tendinosas, el grosor de la pared, las coronarias que aquí están cubiertas de grasa, pero este es el surco por donde va interventricular anterior. Bueno, muchas gracias. Voy a contestar esta llamada mientras me ponen aquí algunas preguntas.